Buenos días, como indicamos antes del corte comercial, hoy en estudio nos acompaña el diputado Óscar Ronderos, miembro de la Comisión Permanente de Economía y Finanzas. Bienvenido, diputado. Buenos días, un placer siempre conversar con ustedes y con su audiencia. La dinámica política del país es vertiginosa. El fin de semana pasado, el presidente de la República, Nicolás Maduro, indicó que el canal de comunicación con los Estados Unidos se había roto y que en función de esto no se podían recibir los vuelos de migrantes, que se cancelaba el plan Vuelta a la Patria. Sin embargo, había dicho también que mantenía la disposición de abrir un canal de comunicación diplomático. Este jueves, el enviado especial del presidente Donald Trump, Richard Grenell, anuncia que Venezuela aceptó algunos términos que no conocemos y se van a reanudar estos vuelos de repatriación. ¿Cuál es la lectura política que se le da a esta situación? Bueno, la lectura política es que se ha reanudado el diálogo entre los Estados Unidos y Venezuela, lo que en definitiva es una buena noticia, no solamente por el tema de la repatriación de los migrantes venezolanos traídos por su propio país a territorio venezolano, sino también porque esto implica la necesaria construcción de un diálogo entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Venezuela que permita retomar el tema de las licencias petroleras, que permita que continúe la licencia Chevron, que la licencia 41A, que prácticamente suspendía la actividad de Chevron en Venezuela, pueda ser reconsiderada y pueda ser retomada. Es una buena noticia que se reanude el diálogo entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Venezuela. ¿Qué consecuencias tendría para el país que ese diálogo no se reanudara? Bueno, el tema, por ejemplo, de la suspensión de la licencia es una situación muy grave porque le quitaba a Venezuela $400 millones mensuales, que son el dinero de la sobrevivencia. Esencialmente Venezuela es un país petrolero y esos $400 millones mensuales entraban al torrente financiero y permitían controlar de alguna manera el diferencial cambiario. Era la forma a través de la cual el Banco Central intervenía para colocar dólares en el mercado y hacer posible que el dólar no se volatilizara y se convirtiera en una espiral inflacionaria mucho mayor. Es el mismo dinero con el que se pagan la salud, la educación, todas las actividades propias del Estado, como consecuencia de la explotación petrolera de un petróleo que es de todos los venezolanos y que está en el subsuelo y que se saca en el caso de Chevron con la asociación con una empresa norteamericana que tiene más de 100 años de trabajo en Venezuela. El economista y profesor universitario Francisco Rodríguez había dicho recientemente en una entrevista que el presidente Donald Trump había tomado esta medida de revocar la licencia número 41, es decir, los acuerdos petroleros con Chevron y otras empresas para tener una posición más fuerte de negociación, como había ocurrido con otros países como Canadá y México, y que principalmente el tema que le interesa al presidente Trump no es el político, sino el energético y el económico. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo coincido con Francisco Rodríguez en que al presidente Trump le gusta negociar en condiciones de ventaja. El tema de la suspensión de la licencia le da una ventaja porque estaba prácticamente suspendiendo las actividades petroleras de Chevron en Venezuela y eso hace que ahora regresa a la negociación después de aprobado su presupuesto, negociando una condición un poco más cómoda, pues no tiene que estar atado a los distintos avatares de la mayoría parlamentaria del Congreso, que a pesar de ser un Congreso republicano depende de algunos diputados de Florida que de alguna manera incidieron en que se tomara la decisión de la revocatoria, pero pareciera que el presidente Trump tiene intereses solamente en materia de repatriación de venezolanos de los Estados Unidos para Venezuela y en el tema petrolero como el tema económico, que es su gran tema. Entonces, bueno, el presidente Trump no ha hablado de política, no ha hablado de estándares de derechos humanos, no ha hablado de estándares democráticos, no ha hablado de reconocimiento de ningún otro gobierno. Se está entendiendo con el gobierno del presidente Maduro, que es el gobierno que tiene control territorial en Venezuela y que es el que le puede recibir los migrantes y el que le puede proveer del petróleo que necesita los Estados Unidos. Eso que usted acaba de señalar lo habían dicho también algunos otros analistas, es decir, que el presidente Trump tomó la decisión de revocar los acuerdos petroleros presionado políticamente, que él realmente no tenía la intención. De hecho, su enviado especial, Richard Grenell, había dicho unos días antes que el presidente Trump no tenía ningún interés en el cambio de gobierno. ¿Piensa que esta correlación puede cambiar ahora que ya aprobaron el presupuesto en Estados Unidos? Ahora ya con el presupuesto aprobado podrá volver el presidente Trump a negociar con el gobierno del presidente Maduro la repatriación de los migrantes, una política petrolera que cuando tú te das cuenta es un ganar-ganar para Venezuela y para los Estados Unidos. La suspensión de la licencia no le conviene ni a Venezuela ni a los Estados Unidos, y cuando eso produce
una explicación al absurdo, pues sencillamente no tiene ningún sentido que eso se produzca. Por eso es que se están retomando la negociación, por eso que se están volviendo a recibir los migrantes y por eso es que va a continuar la política petrolera entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos. En su opinión, ¿cuáles deberían ser, digamos, los temas que se deberían abordar en estas negociaciones cuando se entablen o en caso de que se estén dando estas negociaciones entre Estados Unidos y Venezuela? Yo creo que estos son dos temas importantes para ambos, pero el tema, por ejemplo, sería interesante revisar la posibilidad de la reconstrucción de la relación completa con los Estados Unidos, del establecimiento de consulados venezolanos en los Estados Unidos y de consulados norteamericanos en Venezuela, para que los venezolanos que están en los Estados Unidos pudieran tener la atención consular, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas de una manera concreta y certera, de tal manera que hubiera un embajador de Venezuela en los Estados Unidos y un embajador de los Estados Unidos en Venezuela, de tal manera que hubiera una interlocución directa y diaria. En el escenario en que esto no ocurriera, que pareciera que no va a ser así, que se van a desarrollar estas conversaciones, pero en el escenario hipotético de que no ocurriera esta negociación, ¿cuáles podrían ser las consecuencias para Venezuela? ¿Cree que, por ejemplo, puede aumentar la migración? Pues necesariamente al apretar la situación económica en Venezuela, la gente busca alternativas y la gente va a migrar, va a terminar en la frontera sur de los Estados Unidos, lo que también va contra la política migratoria del presidente Trump. Pareciera que la política que el presidente Trump establece solamente funciona entendiéndose con Nicolás Maduro. Hay tiempo todavía porque esta licencia vencería el próximo 3 de abril. ¿Cree usted que esta revocatoria de los acuerdos petroleros puede incidir sobre las elecciones venezolanas? Para desarrollar elecciones se necesitan recursos. Yo creo que no va a haber una incidencia inmediata. La elección está muy cercana ya, estamos apenas a 2 meses de la elección y yo creo que la elección se va a desarrollar en condiciones normales. Y de suspenderse la actividad de Chevron, que pareciera que por estos nuevos acuerdos no va a ocurrir, tendría una incidencia en lo económico, sí, en todos los aspectos, porque esos son los dólares que se utilizan para la intervención en el mercado cambiario para controlar el dólar y que no se vaya el cambio, se pierda de vista, y con la consecuencia de inflacionaria que eso significa para la gente. Ese es el mismo dólar que se utiliza para el pago de los funcionarios públicos, para el pago de los bonos, de los salarios de los funcionarios públicos, para todo el tema de salud, para el tema de educación, etcétera. Entonces, el afectar la producción petrolera y el afectar a Chevron, esos 300.000 barriles, que equivalen a 400 millones de dólares mensuales, es un gran golpe para la economía venezolana. Los sindicatos están esperando que en la mesa tripartita se aprobara para este año un incremento salarial de al menos $200, sindicatos, pensionados, jubilados, y ellos consideran que esta revocatoria de los acuerdos petroleros no debería de afectarlos. Usted, como diputado de la Comisión de Economía y Finanzas, es indispensable el incremento de los salarios y de las pensiones, pero también es indispensable tener la fuente de financiamiento, y la fuente de financiamiento podría ser perfectamente estos mecanismos de flexibilización de la política petrolera que estaban permitiendo que llegaran mayores recursos a Venezuela. Ojalá continúen llegando esos recursos, ojalá continúe la producción de Chevron, ojalá continúe el entendimiento entre los Estados Unidos y Venezuela para que pueda haber un incremento de salarios. Pero si eso no funciona, va a ser mucho más difícil que se logre financiar un incremento salarial. A otro tema, Omar Barbosa, quien estaba a la cabeza de la Plataforma Unitaria Democrática, renunció este jueves a su cargo. En su opinión, ¿a qué se debe? Esto me lo responde, por favor, al regreso de la pausa comercial. Nosotros vamos a hacer un muy breve corte, no se aparte de su pantalla, siga con más de Entrevista Venevisión. Ya venimos. En esta segunda parte de Entrevista Venevisión continuamos conversando con el diputado Óscar Ronderos. Él es miembro de la Comisión Permanente de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional. Habíamos pasado ya a la política interna de Venezuela. Se conoció este jueves que Omar Barbosa, de Un Nuevo Tiempo, renunció a la Plataforma Unitaria Democrática, no a la plataforma, sino al papel que desempeñaba en ella. En su opinión, ¿a qué se debe? Pareciera que la plataforma unitaria se está desintegrando porque tienen políticas distintas. Hay un sector de la plataforma que dice que no va a participar y que no va a reconocer el resultado electoral y que no se incorpora a la política de la nueva convocatoria de elecciones, y hay otro sector que quiere participar, que aspira a defender los espacios y que por ejemplo en el caso del doctor Barbosa es del mismo partido del gobernador del estado Zulia, y pareciera que de no participar el partido del gobernador del estado Zulia, pues estarían
prácticamente quedándose sin la posibilidad de competir para una gobernación que ya hoy tienen bajo su control. En consecuencia, pareciera que la plataforma se está disolviendo de alguna manera porque tienen intereses distintos los que están convocando a participar con los que no están convocando a participar o los que están planteando la posibilidad de una extensión que pareciera un camino sin mucho futuro. En este contexto político que usted describe, ¿cree que es posible que se reconstruya la unidad o queda muy poco tiempo para las elecciones? Bueno, pareciera que es indispensable desde la oposición venezolana construir una opción unitaria de todos los factores de la oposición, de tal manera que nos permita construir una alternativa real de poder para las 24 gobernaciones que se escogen el 25 de mayo y para ser mayoría en la próxima Asamblea Nacional del año 2025, en virtud para la elección de este año 2025, que tomaría posesión en enero del 2026. Es necesario construir una opción unitaria, una opción alternativa y una opción que le permita al país tener opción de votar frente a un gobierno que cada día tiene menos votos, frente a un gobierno que cada día está más deteriorado, y nosotros tenemos la obligación de presentar una alternativa unitaria de oposición que le sirva de refugio a la gente para salir a votar y votar por una Asamblea Nacional distinta a la que tenemos hoy. ¿Y qué hace falta para construir esa unidad, diputado, una unidad que sea mucho más amplia? El diálogo, es indispensable el diálogo entre los actores de la oposición y ver si es posible construir una alternativa lo más amplia posible, lo más unitaria posible, que nos permita ser mayoría en la próxima Asamblea Nacional y controlar la mayor cantidad de gobernaciones de Estado. Esta disyuntiva ya se ha presentado en otras oportunidades en la política contemporánea. Ocurrió, por ejemplo, en el año 2005, se volvió a presentar en este año 2025 con la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son los escenarios para el país si no se participa? Si no se participa, se le estará entregando al gobierno la mayoría de la Asamblea Nacional y la mayoría de las gobernaciones sin haber hecho ningún esfuerzo, sin haber hecho ninguna oposición, sin haber hecho ningún intento de ser mayoría y sin haber hecho ningún intento de controlar esos espacios y de ganar esos espacios que en principio son de alternativas opositoras. Por ejemplo, en el caso del Estado de Mérida, yo estoy dirigiendo la campaña del compañero Alcides Monsalve, que es nuestro candidato a gobernador del Estado de Mérida, y aspiramos a rescatar la gobernación del Estado de Mérida, que es un Estado por tradición opositora, un Estado mayoritariamente opositor, que puede volver a manos de la oposición en cabeza de Alcides Monsalve y construyendo una alternativa unitaria de todos los merideños alrededor de la candidatura de Alcides Monsalve. Hay un sector de la oposición que argumenta que no hay condiciones electorales para participar, o que las condiciones son muy adversas. ¿Qué opina usted? En cualquier condición nosotros vamos a participar. La fecha que sea, cuando convoquen las elecciones de Asamblea Nacional y de gobernadores que ya están convocadas para el 25 de mayo, Acción Democrática va a participar. Nosotros estamos participando y ese dilema de participar o no participar, ya nosotros lo superamos en el año 2020 cuando decidimos participar de la elección de esa Asamblea Nacional. Por eso nos permite ocupar estos espacios hoy, que de no estar uno de nosotros, estaría otro diputado del chavismo. Para este año también está programado la reforma constitucional que anunció por primera vez el presidente Maduro el 20 de diciembre. Estamos prácticamente a 20 de marzo y 3 meses después no se conoce el contenido de esos 80 artículos que se han mencionado. El presidente Maduro presentó en la Asamblea Nacional 4 grandes líneas de lo que sería el proyecto de reforma, pero aún no se distribuye el proyecto de reforma en lo que respecta a los 80 artículos de la reforma constitucional. Nosotros estamos listos para dar el debate de la reforma constitucional, para acompañar en lo que tengamos que acompañar y oponernos en las cosas en las que tengamos que oponernos del proyecto de reforma constitucional. Pero estamos listos para el debate, esperando que se distribuya el proyecto de reforma para hacer nuestras consideraciones. Hay algunos constitucionalistas que señalan que no se trata de una reforma constitucional, sino de una constituyente, porque son 80 artículos, que 80 artículos, digamos, es un porcentaje significativo. Hasta que no sepamos cuáles son los 80 artículos que afectaría el proyecto de reforma, no podemos decir si se trata de una nueva constitución o si se trata de una reforma constitucional. Revisados los 80 artículos, fijaremos posición si se trata de una reforma constitucional y discutiremos uno a uno cada uno de los artículos y fijaremos nuestra posición. ¿Cuáles son las propuestas de Acción Democrática? Nosotros estamos hablando de la no reelección indefinida, estamos hablando del acortamiento del mandato, estamos hablando de la posibilidad de una elección de un parlamento bicameral como era anteriormente. Es decir, tenemos algunas alternativas, pero nuestro gran planteamiento es el tema del recorte del mandato constitucional y el tema de la no reelección indefinida de los funcionarios públicos. Hay estrategias para, digamos, porque Acción Democrática siempre ha sido un partido obrerista, laboral de los trabajadores. ¿Hay alguna
opción para que este año se haga un ajuste laboral? ¿Piensan presionar políticamente? Estamos presionando y hemos venido planteando de manera reiterada en la necesidad de un incremento de salarios y de pensiones para los trabajadores venezolanos, que son en definitiva quienes más sufren como consecuencia de esta situación económica. Nosotros somos un partido de vocación obrera, de vocación obrerista, y así lo hemos venido planteando, pero además creemos que hay que aprovechar esa reforma constitucional para incluir en el proyecto de reforma constitucional la necesaria compatibilidad entre el índice de inflación del año inmediato anterior con el incremento de salario que se establezca. Y si podemos meterlo en la reforma constitucional, tendría carácter constitucional y obligatorio para el gobierno y para todos los empleadores, que se ajuste el salario en función de la inflación del año inmediatamente anterior. Usted estaba señalando este tema de la inflación. Hemos visto cómo se ha ampliado la brecha del diferencial cambiario entre el dólar del Banco Central de Venezuela, el dólar oficial, la tasa oficial del dólar, y este que llaman el dólar paralelo. Eso incide también en la inflación. Claro, a menor intervención cambiaria por parte del Banco Central, a menor dólares puestos en el mercado por el Banco Central de Venezuela y por el gobierno en definitiva, sube el diferencial cambiario y se volatiliza de tal manera el dólar paralelo, que al final deja de ser una referencia el dólar oficial. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Porque, por ejemplo, PDVSA en enero recibió 45% más de recursos, 1.500 millones de dólares en enero y 1.500 millones de dólares más en febrero, 3.100 millones. Esto es una cifra récord. Sin embargo, el Banco Central de Venezuela venía interviniendo menos en la economía. Viene interviniendo menos, por lo menos en el último mes, y a medida que menos interviene, menor cantidad de dólares pone en el mercado, más sube el dólar paralelo. Pero es indispensable que fijar una estrategia con relación que mantenga un equilibrio entre la intervención que no permita que se volatilice el precio del dólar, y el tema del el dinero que ingresa. No todo tiene que ir al mercado cambiario. Buena parte de ello también tiene que invertirse en la industria nacional a través de mecanismos de préstamo, etcétera. Es indispensable bajar el encaje legal que permita que la banca pública y privada pueda abrir los préstamos para la producción y para el consumo nacional, de tal manera que se reactive el aparato económico nacional. En su opinión, ¿cuál debería ser esa estrategia para reducir la brecha cambiaria y ayudar a bajar la inflación? Porque hay inflación en dólares. Hay que mantener la intervención cambiaria, pero tiene que ir necesariamente relacionada con los dineros que se invierten para la industria nacional, para la inversión y para el desarrollo de nuevos empleos y para para mejorar la capacidad adquisitiva de los venezolanos, que está muy golpeada. Gracias por habernos acompañado, diputado. Lamentándolo mucho, se nos acabó el tiempo. No, bueno, no se nos hizo rápido porque fue bastante ameno. Gracias. Oscar Rondero, diputado de la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión Permanente de Economía y Finanzas. A ustedes, gracias por su atención. Sigan con más de Noticias Venevisión.